Bien, tenemos la tercera parte de traumatismo torácico. Veremos traumatismo cardíaco como subtema del trauma torácico. Bien, empezaremos. Vamos a ver qué es una contusión cardíaca. Propiamente, el traumatismo de tórax es responsable del 25% de todas las muertes por trauma. Como ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos porcentaje para trauma cerrado y porcentaje para trauma abierto. El 10% de estos presenta lesiones del corazón. El trauma cerrado se ocasiona regularmente por colisiones frontales, afectando más el ventrículo derecho, más dañado por su proximidad al esternón. ¿Por qué el ventrículo derecho? Por precisamente la posición que tiene. Recuerden que, por ejemplo, el corazón está orientado derecha a izquierda, es decir, se está orientando un poquito hacia la izquierda, de anterior a posterior, entonces hace este movimiento, eso hace que se exponga un poquito más, esté más cerca del esternón. Por lo tanto, al tener una contusión externa, se ve más dañado el ventrículo derecho. En el área del esternón hay más susceptibilidad de contusión cardíaca y espasmo de las arterias coronarias, creando arritmias. Recuerda que, pues, obviamente, la contusión del músculo, eso me va a ocasionar más susceptibilidad de las arterias coronarias. Y bien, cabe destacar un dato importante: siempre que haya fractura external, eso es igual a lesión cardíaca hasta no demostrar lo contrario. Eso es como de cajón, por así decirlo. Bien, el cuadro clínico de una contusión cardíaca se caracteriza por dolor opresivo sobre el tórax anterior, radiado hacia el hombro, hacia el brazo, hacia la espalda o la región submandibular. ¿A qué me suena eso? A infarto, ¿no? Infarto agudo del miocardio. Sin embargo, hablamos de una contusión cardíaca. También podemos encontrar arritmias y palpitaciones. Y bueno, cabe destacar que la severidad del trauma del tórax es finalmente compleja, ya que en el 75% de los traumatismos cerrados presentan contusión miocárdica. El trauma cerrado, como ya habíamos mencionado, se genera más por lesiones frontales, regularmente en su etiología, en sus causas. Tenemos accidentes automovilísticos, que es lo más frecuente. El accidente automovilístico de tipo frontal, porque pega de inmediato el tórax con el tablero, con el volante, con lo que tenga o lo que se presente de manera inmediata. Y bien también los deportes que generan contacto, o bien deportes como el béisbol. Imagínate un pelotazo de béisbol. Entonces, es importante que también en este tipo de deportes podemos encontrar el trauma cardíaco. Bien, el pronóstico, el pronóstico de estos lesionados habitualmente es favorable, siempre y cuando no haya una lesión más severa, por así decirlo. Sin embargo, hay dos manifestaciones que aparecen con relativa frecuencia y que indican mal pronóstico. ¿Cuáles son estas dos lesiones que generan mal pronóstico para el paciente con contusión cardíaca? Trastornos del ritmo cardíaco, que suelen presentarse dentro de los primeros 5 días después del traumatismo, y bien la insuficiencia cardíaca, menos frecuente, pero esta puede evolucionar a choque cardiogénico, recordando que tenemos como insuficiencia cardíaca la incapacidad, ¿no? La incapacidad del corazón para cubrir los requerimientos metabólicos de oxígeno, es decir, el corazón no bombea de manera adecuada, el inotropismo es deficiente y eso hace que no esté generando o no esté bombeando la sangre suficiente, la sangre rica en oxígeno hacia todo el cuerpo. Bien, cabe destacar entonces que tenemos trastornos del ritmo cardíaco e insuficiencia cardíaca, que esto me puede llevar al choque cardiogénico y que finalmente nos puede comprometer la vitalidad del paciente. ¿Cómo será el diagnóstico de contusión cardíaca? A través de un ecocardiograma, que en el contexto de otros métodos diagnósticos que apoyan al cuadro tiene cierto peso específico, pero cabe destacar que el ecocardiograma, recuerda que el ecocardiograma sirve para visualizar las cámaras del corazón, ver qué tanta sangre sale de cada cámara del corazón. La radiografía de tórax para ver si se puede visualizar alguna lesión de tórax óseo o bien de tórax blando. Electrocardiograma, ya que recuerda que puede traer trastornos del ritmo cardíaco. Enzimas cardíacas. ¿En qué momento se activan las enzimas cardíacas? Regularmente cuando hay procesos de isquemia.
recordamos que una contusión puede generar, o lo mencionaba ahí, puede generar espasmos de las arterias coronarias y esos espasmos puede disminuir el riego sanguíneo a alguna área del corazón. Entonces, empezar a activar las enzimas cardíacas. El ecocardiograma, como ya lo habíamos mencionado, y la gamografía en caso de ser necesario, por ejemplo en las coronarias, si existe el espasmo, para confirmarlo con la gamografía. Es como una imagen de la circulación de esas arterias. ¿Sale? El tratamiento es similar al del infarto o el miocardio. Recuerdo que teníamos una clínica muy similar a un infarto o el miocardio, medidas generales que se aplica al traumatismo, tal cual como hemos mencionado, la corrección de la bulimia, recuerda el ABCD del paciente, pero bien corrección de la bulimia e hipoxia en caso de que la haya, pues bueno, si hay bulimia, ¿qué es lo que hacemos? Pues le administramos líquido al paciente, ¿no? Si hay hipoxia, es decir, está disminuida la saturación o el oxígeno en los tejidos, ¿qué hacemos? Pues le aportamos oxígeno, le ponemos oxígeno al paciente. La analgesia del paciente, el control de las lesiones que contribuyen a la pérdida de volumen sanguíneo, sobre todo para evitar el empeoramiento del paciente. Y bien, el tratamiento adecuado de arritmias, recordando que ya vimos ahí por ahí los antiarrítmicos, de acuerdo a la clasificación de Williams. Recuerda que tenemos antiarrítmicos de la clase 1, y la clase 1 se divide en 1A, 1B y 1C, que son los antagonistas o los bloqueadores de los canales de sodio. Tenemos los beta bloqueadores o beta bloqueantes, los bloqueadores de los canales de potasio y bien los antagonistas de los canales de calcio. Pero bueno, eso ahí lo puedes repasar nuevamente. Y bien, la concusión cardíaca, cabe destacar que se le puede llamar concusión o conmoción cardíaca, y la concusión o conmoción cardíaca genera la fibrilación ventricular seguida de la muerte súbita desencadenada por un golpe torácico directo no penetrante. Ojo. La contusión o la concusión o conmoción cardíaca es cuando existe el golpe directo al tórax, es de alto impacto, es una lesión no penetrante y empieza a generar fibrilación ventricular. Y esta fibrilación ventricular va seguida de la muerte súbita. Alrededor del 50% de los episodios de conmoción cardíaca se producen en jóvenes que practican deportes competitivos, lo que mencionábamos, deportes de contacto, cuando reciben un golpe en el pecho y habitualmente por el objeto empleado para el deporte, como por ejemplo pelotas, discos de hockey, que es lo que mencionábamos con el béisbol. Ahí está otro ejemplo, por ejemplo, los discos de hockey. Cabe destacar que este tipo de pacientes, pues bueno, ante la parada evidente o ante la evidencia de la parada, pues es importante la acción, ¿no? Parada se refiere a la parada cardíaca. Entonces es importante la acción y ya valorar ahí, ¿no? Si es un ritmo que se puede, por ejemplo, la fibrilación ventricular, si es un ritmo desfibrilable, si no es desfibrilable. Y pues bueno, aquí viene nuestra siguiente actividad, que parece que es la tercera actividad. La tercera actividad es investigar los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables, es decir, cuáles sí se pueden descargar, cuáles sí se pueden generar una descarga eléctrica a través de nuestras paletas o bien del DAE, y cuáles no se puede descargar, y al contrario, pues no nos quedará más que seguir o continuar con nuestro RCSP. El tratamiento, la reanimación cardiopulmonar o la desfibrilación logran la supervivencia. Le insisto, la reanimación cardiopulmonar, ¿en qué momento se puede desfibrilar? Eso es lo que vamos a investigar como tercera actividad. Bien, las heridas penetrantes a nivel torácico, sobre todo por armas cortopunzantes, ocasionan un traumatismo penetrante que generalmente tiene un trayecto definido a nivel del corazón y con bastante frecuencia tienden a sellarse, de tal forma que la sangre dentro del saco pericárdico, producto de la herida cardíaca, es salvadora inicialmente. ¿En qué sentido lo dice o cómo es qué quiere decir esto? De inicio, cuando vamos a poner un marcador, una pluma, recuerda que tenemos el corazón, ¿no? Este es nuestro corazón y tenemos nuestro pericardio. Recuerda que el pericardio son las capas que cubren al corazón. En el momento en el que hay una herida penetrante, esta genera una lesión en el pericardio, es decir, en alguna parte
de la cavidad torácica. Ahí ocasiona, entró el arma punzocortante y ocasiona una lesión. Y esa lesión va a ocasionar una hemorragia. Entonces esta hemorragia se va a empezar a acumular dentro del saco pericárdico, que de inicio, insisto, de inicio, como lo menciona aquí, tiende a sellarse y de esta manera se concentra la sangre del saco pericárdico que de inicio salva la vida del paciente. ¿Por qué? Porque está conteniendo la hemorragia, se concentra o se almacena en el pericardio y eso hace que se tapone, por así decirlo, y genere, pues de inicio, salvaguardar la vida del paciente. Sin embargo, cuando se empieza a acumular más allá de lo debido, ahí es donde viene la complicación. Y bien, por el contrario, las armas de fuego, en su mayoría, probablemente es, bueno, la mayoría cuando existen heridas por proyectil de arma de fuego, regularmente estas sí atraviesan, no nada más alcanzan a pegarle al pericardio, no nada más alcanzan a lesionar el pericardio, estas atraviesan por completo, atraviesan el corazón, llegan a producir lesiones intracavitarias, como lesiones en el septum, en el tabique o en más de una de las cavidades, es decir, que entre por acá, vamos a hacer un ejemplo, que el proyectil de arma de fuego entre por acá, lesiona una cavidad, ya lesionó una, ¿por qué? Pues porque está atravesando el ventrículo, lesiona una, ventrículo izquierdo, y lesiona otra, sale por el ventrículo derecho. Entonces lesionó dos cavidades. O bien el septum, ¿no? Que entre por abajo, a lo mejor a esta altura, y se vaya directo al septum. Recuerda que está el septum auriculoventricular o atrioventricular que propiamente lesione ese septum. ¿Sale? Bien. ¿Cómo es clínicamente, cómo se presentan estos pacientes que presentan ese derrame o esa hemorragia en el pericardio? El cuadro clínico en aquellos con heridas cardíacas cursa desde la estabilidad hemodinámica en los lesionados asintomáticos hasta un colapso cardiopulmonar agudo y un paro cardiorrespiratorio. Y entonces a estos pacientes, cuando se acumula y se acumula y se acumula más de lo que se tiene que acumular, entonces se genera algo que se llama taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Es el acúmulo, tenemos, insisto, aurículas, tenemos, ay, perdón, es que no lo vemos, aquí está. Tenemos el ventrículo, y entonces la acumulación de sangre en el pericardio, esto me va a hacer un taponamiento cardíaco. ¿Qué es un taponamiento cardíaco? El acúmulo de sangre en la cavidad pericárdica, el saco pericárdico, y eso ocasiona propiamente el colapso cardiopulmonar, sobre todo cardiovascular, y el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque se acumula tanto la sangre, que eso hace que en lugar de beneficiar, por así decirlo, beneficiar en algún momento quedamos que de inicio salva la vida del paciente, en lugar de beneficiarlo, cuando se acumula de más, lo empieza a afectar. ¿Por qué? Porque igual se aplasta el corazón. ¿Te acuerdas lo que pasó en un neumotórax a tensión? Que el pulmoncito se colapsaba porque estaba todo apretado. Así mismo pasa con el taponamiento cardíaco. Es tanta la acumulación de sangre en el saco pericárdico que entonces el corazoncito igual se empieza a apretar, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es el taponamiento cardíaco? Este se define como la compresión del corazón por acúmulo rápido de sangre en el saco pericárdico, con imposibilidad de un relleno diastólico adecuado y disminución del ritmo cardíaco. Aquí en este caso, dice que ya lo habíamos mencionado, mira, aquí está en la imagen, vamos a poner el láser para que se pueda ver. Tenemos nuestro láser, aquí está. Tenemos el corazón, tenemos un saco pericárdico y aquí es donde se está acumulando la sangre y eso está haciendo que se acumule, pero el corazón también se aprieta y eso hace que haya una imposibilidad de un rellenado diastólico, un relleno diastólico adecuado. Recuerden que la diástole es la relajación, entonces el corazón, en lugar de que se pueda relajar para que se llene bien de sangre, el corazón no se puede relajar. ¿Por qué? Porque está todavía apretado por el acúmulo de sangre. Espero que esté quedando claro esto. El hemopericardio procede de lesión del corazón o de sus vasos como consecuencia de una herida o bien una contusión. Recuerda,
Taponamiento cardíaco es el acúmulo de sangre en el compartimento del miocardio o bien propiamente del pericardio específicamente, ¿sale? ¿Cuál es la clínica de los pacientes con taponamiento cardíaco? Pues, bueno, clínicamente se manifiesta por una disminución o caída de la tensión arterial. Recuerda que está disminuida la parte diastólica, no se puede propiamente, no se puede relajar por completo. Eso no permite que se llenen bien las cavidades. Por lo tanto, la tensión arterial en algún momento se va a ver afectada. Puede haber hipertensión venosa, ya sea por, bueno, sobre todo por el aumento de la presión venosa. Regularmente aquí viene la parte del sistema retrógrado, ¿no? Como el corazón está todo ahí apretado, la sangre sigue llegando del lado derecho. Entonces, cuando el corazón empieza, bueno, más bien cuando hace su sístole, cuando contrae, expulsa hacia todos lados, pero como en este caso la diástole no se puede generar bien, empieza a haber esa salida de sangre por todos lados y hay un flujo retrógrado, es decir, se regresa por donde llegó. Recuerda que llega del lado derecho, entonces se regresa de ese lado y entonces llega propiamente hasta la yugular y entonces tenemos ahí una ingurgitación yugular, ¿no? Ahí está brincando la vena al ritmo del pulso, ¿no? Pero es que, ¿por qué si una vena no debe tener pulso? Ok, estamos de acuerdo, pero bien, en este caso por la circulación retrograda es que se está generando ese pulso. Tonos cardíacos apagados y pulso paradójico. Signos específicos, la presión arterial puede bajar, el pulso paradójico que mencionábamos ya durante el periodo inspiratorio. Una respiración rápida, la frecuencia cardíaca puede estar por encima de 100 latidos por minuto, porque en este caso el corazón trata de compensar, recuerdo que se puede volver en una insuficiencia cardíaca, los ruidos cardíacos se desvanecen, el corazón se mantiene quieto y tranquilo, existe la ingurgitación de las venas del cuello, las ingurgitaciones yugulares, llamada como signo de Kussmaul, y no siempre presente, pero cuando el estado de choque predomina, pues bien, los pulsos periféricos están débiles o ausentes, ya que se está chocando ese paciente. Cuando la presión intrapericárdica excede a la presión diastólica ventricular derecha, se produce el taponamiento agudo que conduce rápidamente a la muerte, excepto que la cavidad sea descomprimida. Es decir, cuando empieza, o más bien cuando supera la presión ventricular, o más bien cuando excede la presión diastólica, la ventricular derecha, propiamente la presión intrapericárdica, o viceversa, cuando la presión intrapericárdica supera la presión diastólica ventricular derecha, en ese momento pues se genera el taponamiento agudo y eso nos lleva a la muerte rápida, ¿sale? A menos de que se descomprima la cavidad, que ahorita veremos. El diagnóstico, pues bueno, electrocardiograma por las alteraciones del trastorno o por alteraciones del ritmo cardíaco, estudios enzimáticos, ecocardiografía y la radiografía de tórax. Pero lo más importante es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La pericardiocentesis es el tratamiento ahí ideal, la pericardiocentesis. ¿Qué es la pericardiocentesis? Ok, no es otra cosa más que la punción de la cavidad pericárdica. Así como se funcionó el pulmón para sacar el aire, la toracocentesis, aquí en este caso es pericardiocentesis. La pericardiocentesis se realiza en la sínfisis, en la apéndice xifoides, apéndice xifoides, ahí al lado del apéndice xifoides se clava un catéter en una dirección de 45 grados hacia el corazón y ahí se trata de picar el pericardio con la finalidad pues de descomprimir esos ventrículos y que nos vaya a llevar a una muerte inminente. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, tenemos el saco pericárdico, pero ve aquí está acumulando y acumulando y acumulando de sangre. Eso hace que, pues no, obviamente no genere bien el trabajo ventricular y esto nos va a llevar al paro. Insisto, a menos de que se haga una pericardiocentesis. Pero cabe destacar que una pericardiocentesis no la realiza cualquier médico, o sea, ni el médico general la realiza. ¿Por qué? Pues porque podemos tener el riesgo de hacer un mal en lugar de un bien, es decir, pasarnos derecho hasta la cavidad y ahora sí perforar por completo las cavidades. Por eso es importante que siempre se realice, o más bien ese tipo de procedimientos lo realicen pues, el personal adecuado. ¿Quién es el personal adecuado? Los urgenciólogos, los médicos especialistas en urgencias, los cirujanos cardiotorácicos, el cirujano propiamente, y pues bueno, ni se diga de los cardiólogos, ¿no? Son los que pues, obviamente se dedican a esta parte del sistema cardiovascular. Por eso es importante que
la pericardiocentesis se genere en un taponamiento cardíaco. Bien, hasta aquí vamos a dejar trauma de tórax. Bueno, hasta aquí más bien, hasta aquí vamos avanzando. Ya seguiremos avanzando en las siguientes clases. Entonces, necesitamos esas actividades que se entreguen. ¿Sale? Que tengan un excelente día. Nos estamos saludando en la siguiente clase.